Ah, ella es Olivia. Nos ayuda en casa, una joya de verdad. El mundo se detuvo. Las copas de champán, las risas forzadas y la música elegante del salón del Hotel Street Regis se convirtieron en un zumbido sordo en los oídos de Olivia. Acababa de llegar a la gala anual de su propia empresa, Innovatech Solutions, buscando a su esposo Richard, y lo encontró en el centro de todo, radiante. A su lado, una mujer despampanante, Valeria, colgaba de su brazo. Pero fue esa frase, lanzada con una sonrisa condescendiente frente a los inversionistas más importantes del país, la que le robó el aire. No era solo una mentira, era una aniquilación. Él la estaba borrando de su propia historia. Antes de que veas cómo Olivia reacciona a esta traición, cuéntame desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me llena de emoción saber hasta dónde llega la voz de quienes se niegan a ser silenciados. La humillación pública fue solo el principio. Richard apretó el brazo de la otra mujer y añadió: les presento a mi esposa Valeria, el verdadero pilar de mi éxito. Las miradas de lástima y burla cayeron sobre Olivia como una lluvia de vidrios rotos. Sintió el peso de 15 años de sacrificios, de noches sin dormir y de sueños compartidos, desmoronándose bajo el brillo de las luces del evento que ella misma había financiado. Su cuerpo se sentía pesado, su vestido elegante de repente parecía un disfraz, y una ruina total la invadió mientras veía al hombre por el que lo dio todo, regalarle su vida a otra. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar 15 años atrás. A una joven, Olivia Reyes, hija de un mecánico y una costurera en un barrio obrero de Puebla, que devoraba libros de programación como si fueran novelas. Su inteligencia era un fuego que la llevó a ganar una beca para estudiar ingeniería en sistemas en la capital. Fue allí, entre pasillos universitarios y sueños de un futuro brillante, donde conoció a Richard Morales. Él era todo lo que ella no era: carismático, audaz y con una ambición que ardía en sus ojos. Provenía de una familia con un apellido conocido pero sin un centavo. Se enamoraron con la intensidad de quienes creen que el mundo les pertenece. Richard le susurraba promesas al oído mientras ella desarrollaba el algoritmo que cambiaría sus vidas. Juntos, mi amor, conquistaremos el mundo, le decía, con esa sonrisa que podía venderle hielo a un esquimal. Tú eres el cerebro, yo seré el rostro. Y Olivia, perdidamente enamorada, le creyó. Rechazó una oferta para una maestría en el MIT. Invirtió los ahorros de toda su vida y el poco dinero de la herencia de sus abuelos para fundar Innovatech Solutions. Puso su genio en las sombras para que él pudiera brillar bajo los reflectores. Los primeros años fueron una mezcla de café barato, noches sin dormir y un amor que parecía inquebrantable. Su pequeño departamento era a la vez hogar y oficina, con pizarras llenas de códigos y post-its con recordatorios de pagar el alquiler. Pero a medida que la empresa crecía, algo en Richard comenzó a cambiar. El hombre que la admiraba por su mente brillante empezó a hacer comentarios sutiles sobre su ropa poco sofisticada, o su falta de interés en eventos sociales importantes. El éxito, que debía unirlos, estaba construyendo un muro invisible entre ellos. Los últimos 2 años fueron un lento descenso a un infierno silencioso. Las reuniones de emergencia se volvieron la excusa perfecta para sus llegadas tardías, siempre con el olor de un perfume que no era el de ella. Su celular, que antes dejaba en cualquier lugar, ahora tenía una contraseña y siempre permanecía boca abajo sobre la mesa. El distanciamiento físico se convirtió en una tortura diaria. Un día, intentó tomar su mano en una cena de negocios, y él la apartó con disimulo, como si su contacto le quemara. Olivia se aferraba a la idea de que era solo el estrés, la presión del imperio que habían construido. No quería ver que el hombre con el que se casó ya no existía. Había sido reemplazado por un extraño frío y calculador. La primera vez que Olivia vio el nombre Valeria, fue en el estado de cuenta de una tarjeta de crédito que Richard había dejado por descuido sobre el escritorio. Un cargo de casi $3,000, en una exclusiva joyería de Polanco. El concepto: collar de diamantes V&R. Olivia nunca había recibido tal regalo. Cuando le preguntó, con un nudo en la garganta, Richard se rió. «Ay, mi amor, qué imaginación tienes. Es un regalo corporativo para la esposa de un inversionista japonés. V&R,
Son las iniciales de su compañía. A veces olvidas que ya no estamos en el garaje. Tenemos que jugar en las grandes ligas. Ella quiso creerle. Se obligó a creerle. Pero el nombre se quedó grabado en su mente, como una astilla bajo la uña. Poco después, los ataques se volvieron más personales y directos. Una noche, mientras Olivia le explicaba emocionada una nueva optimización del código que aumentaría la eficiencia de su software en un 40%, él la interrumpió con un bostezo. Cariño, esos tecnicismos son fascinantes de verdad, pero déjame a mí la estrategia. Tú eres brillante en tu laboratorio, pero el mundo real de los negocios es otra cosa. La miró con una mezcla de condescendencia y lástima, como si su genio fuera un simple pasatiempo infantil. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que él construía entre ellos, relegándola al cuarto de máquinas del barco que ella misma había diseñado y botado al mar. El encuentro inevitable ocurrió en una tarde lluviosa de sábado. Olivia decidió sorprender a Richard en la oficina, para proponerle una escapada de fin de semana. Algo para reconectar. Al entrar, lo encontró en la sala de juntas, no en una reunión, sino riendo a carcajadas con una mujer alta, de cabello rubio platinado, y un vestido rojo tan ceñido que parecía pintado sobre su piel. La mujer tenía la cabeza echada hacia atrás, y su risa era fuerte, segura. Era la dueña del lugar. Al ver a Olivia, Richard se puso pálido. Olivia, qué sorpresa, te presento a Valeria, nuestra nueva directora de alianzas estratégicas. Valeria la escaneó de arriba a abajo, su sonrisa se convirtió en una mueca de superioridad. Ah, así que tú eres la esposa. Richard me ha contado mucho sobre ti. Su tono insinuaba que todo lo que le había contado no era precisamente bueno. A partir de ese día, Valeria se convirtió en una sombra venenosa. Aparecía en todas partes, siempre al lado de Richard, siempre con una palabra afilada disfrazada de cumplido. En una cena con ejecutivos, Olivia llevaba un vestido sobrio y elegante. Valeria, sentada frente a ella, levantó su copa de vino. ¡Qué admirable tu estilo, Olivia! Tan clásico. A mí me encanta la moda, pero supongo que cuando te pasas el día frente a una computadora, la comodidad es lo primero, ¿no? Los hombres en la mesa rieron, y Richard solo sonrió, dándole la razón en silencio. Olivia sintió el calor de la humillación subirle por el cuello, una quemadura lenta y dolorosa que la dejaba sin aire. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, como si tu voz se perdiera en el ruido? Cuéntame en los comentarios. Es un sentimiento desolador, saber que la persona que debería ser tu mayor apoyo es quien te empuja hacia las sombras. Olivia lo vivía a diario. La desvalorización ya no era sutil. Richard comenzó a ridiculizar sus orígenes, su familia. Mi esposa viene de un mundo más simple, le dijo una vez a un socio. Ella no entiende de estas cosas, de la presión, del lujo. Su mayor sueño era tener una casa con jardín. Lo dijo como si sus sueños, los que habían compartido al principio, fueran ahora una anécdota vergonzosa. La estocada final antes de la gala llegó una semana antes del evento. Richard se sentó en el borde de la cama mientras ella leía, no la miró a los ojos. Sobre la gala de este año, he estado pensando, será un evento muy intenso, lleno de negociaciones, de gente complicada. Creo que sería mejor que no vinieras. Olivia cerró el libro lentamente. ¿Por qué?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Porque no te sentirías cómoda, mi amor. Es un ambiente muy superficial. Además, así puedo concentrarme al 100%. Lo hago por nosotros, para protegerte. No la estaba protegiendo a ella. Estaba protegiendo su mentira. Estaba despejando el escenario para la verdadera protagonista de su nueva vida. Y en esa obra, Olivia ya no tenía ni un papel secundario. Era solo un nombre en un programa viejo y olvidado. El murmullo del salón se convirtió en un rugido en sus oídos. Cada par de ojos se clavó en ella, no con curiosidad, sino con una mezcla letal de lástima y morbo. Olivia sintió cómo el aire se volvía denso, pesado, casi imposible de respirar. Quería gritar, decirles a todos que ese hombre, Richard, era una mentira, que esa mujer a su lado era una usurpadora, pero las palabras se atoraron en su garganta, ahogadas por la incredulidad y un dolor tan agudo que le partió el alma. Su cuerpo,
que minutos antes se movía con la seguridad de quien pertenece a ese lugar, ahora se sentía ajeno, un estorbo en medio del lujo que ella misma había pagado. Intentó dar un paso hacia él, un movimiento casi imperceptible, buscando en su rostro un atisbo del hombre con el que había compartido 15 años de su vida. Quizás era una broma de pésimo gusto, una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Richard, susurró, y su propia voz sonó extraña, lejana. Él la escuchó. Su sonrisa no vaciló, al contrario, se ensanchó. Se inclinó hacia los inversionistas como si fuera a compartir un secreto divertido. ¡Ay, Olivia! Siempre tan dramática. Le encanta ser el centro de atención. Es parte de su encanto rústico, ¿no creen? La risa que siguió fue una avalancha que la sepultó. Él no solo la negaba, la estaba convirtiendo en un chiste, en la loca del pueblo que interrumpe la fiesta de los señores. Fue entonces cuando Valeria se movió. Se desprendió del brazo de Richard con la elegancia de una serpiente que abandona una rama, y se deslizó hacia Olivia. Sus ojos azules, fríos como el hielo, la recorrieron de pies a cabeza con un desdén palpable. Se detuvo a centímetros de ella, su perfume caro y agresivo invadiendo el espacio personal de Olivia. ¿Te perdiste, querida?, siseó, su voz lo suficientemente baja para que solo los más cercanos la oyeran, pero cargada de un veneno que todos podían sentir. La entrada de servicio está por la parte de atrás. No deberías estar aquí molestando a la gente importante. Olivia levantó la barbilla, un último vestigio de orgullo luchando por sobrevivir. Esta es mi empresa, dijo, y aunque su voz tembló, fue clara. La afirmación, la verdad desnuda, pareció ofender a Valeria profundamente. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara de furia. Eres una ilusa, escupió. Y entonces, levantó la mano. El movimiento fue rápido, preciso. El sonido de la palma de Valeria contra la mejilla de Olivia fue un eco seco y brutal, que silenció la música y las conversaciones al instante. Un jadeo colectivo recorrió el salón. La piel de Olivia ardía, no solo por el golpe, sino por la humillación absoluta de ser agredida frente al mundo que ella había construido. Todos los ojos se volvieron hacia Richard, esperando una reacción, una defensa, algo. Pero él se quedó inmóvil, con esa sonrisa condescendiente, aún pegada a su rostro. Luego, lentamente, puso un brazo protector alrededor de los hombros de Valeria, atrayéndola hacia él en un gesto de apoyo. Miró a Olivia, que seguía paralizada con la marca roja de 5 dedos en su mejilla, y dijo con una calma aterradora: «Ya ves, te dije que no debías venir. Siempre tienes que hacer una escena». No había defensa. No había duda. Él la había sentenciado públicamente, validando la agresión y confirmando su destierro. Ella no era nada, menos que nada. Era un problema que su esposa acababa de solucionar. El mundo de Olivia se inclinó sobre su eje. Su corazón era un martillo desbocado contra sus costillas, su respiración un hilo fino y tembloroso. Sintió un frío glacial recorrerle las venas y sus rodillas amenazaron con ceder. El colapso era inminente. Cualquiera en su lugar se habría derrumbado, habría huido entre lágrimas o se habría desmayado por el shock. El público contuvo la respiración, esperando el clímax del drama, la caída final de la mujer humillada. Pero en medio de ese caos interno, mientras el dolor y la vergüenza luchaban por consumirla, algo más antiguo y poderoso que el pánico tomó el control. Una calma extraña, gélida se asentó sobre ella. El ruido del salón volvió a ser un zumbido lejano. El ardor, en su mejilla, se convirtió en un recordatorio, no de la humillación, sino de la declaración de guerra. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos, ahora secos y desprovistos de cualquier lágrima, se encontraron con los de Richard, y en esa mirada, él no vio a la mujer rota que esperaba, sino a una completa extraña. Vio una resolución de acero, una claridad cortante que le heló la sangre. El dolor no había desaparecido, se había transformado, cristalizado en un propósito. Ya no era una víctima. Era una estratega. Y la partida, su partida, acababa de comenzar. Sin derramar una sola lágrima, Olivia se dio la vuelta.
No corrió. No gritó. Se movió con una dignidad que no le pertenecía a la mujer humillada que todos esperaban ver, sino a una reina destronada que caminaba hacia su propio exilio. Cada paso que daba para salir de ese salón era un adiós. Adiós al hombre que amó. Adiós a la vida que creyó tener. Adiós a la ingenua Olivia Reyes que sacrificó su brillo por un amor que resultó ser una farsa. El murmullo del público la siguió como una marea, pero ella no lo escuchaba. En su mente solo había un silencio atronador, el silencio que precede a las tormentas más devastadoras. Condujo a casa en un estado de trance. Las luces de la Ciudad de México se desenfocaban a través del parabrisas, convirtiéndose en manchas de colores sin sentido. El dolor estaba ahí, un monstruo con garras afiladas que se aferraba a su pecho pero ya no la paralizaba. Se había convertido en algo más, en combustible. En el garaje, se quedó sentada en el auto por un largo rato, mirando la casa que habían comprado juntos, la casa que ella había pagado. Ya no era un hogar. Era el escenario de un crimen, el nido donde la traición había sido incubada. Esa noche, la esposa murió, y en su lugar nació la estratega. Ignoró el dormitorio principal, ese santuario profanado por mentiras y perfumes ajenos. Fue directamente a su estudio, el único lugar de la casa que seguía siendo suyo. Encendió su computadora, y la pantalla iluminó su rostro, revelando una expresión dura, irreconocible. No buscó fotos viejas ni correos sentimentales. Abrió una carpeta encriptada que nadie, ni siquiera Richard, sabía que existía. Se llamaba Plan de Contingencia. Un archivo que su padre, en su lecho de muerte, le hizo prometer que siempre tendría. Dentro estaban las copias digitales de cada documento legal, el acta constitutiva de Innovatech Solutions a su único nombre, las patentes de cada algoritmo que ella había creado, las escrituras de la casa. Richard era el rostro, sí, pero ella era, y siempre había sido, la dueña de todo. Los días siguientes, Olivia se convirtió en una sombra en su propia casa. Richard, en su arrogancia, creyó que la había destrozado. Volvía a casa tarde, oliendo a Victoria y a Valeria, y la encontraba en el sofá, con la mirada perdida. «Estás muy callada», le decía con falso interés. «Te dije que no era un ambiente para ti». Él la veía como un mueble roto, una pieza que pronto reemplazaría. Y ella lo dejó creer. Se encogía, hablaba en susurros, interpretaba el papel de la mujer aniquilada a la perfección. Su debilidad aparente era el camuflaje perfecto para la guerra silenciosa que estaba librando. ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Mientras él dormía, ella trabajaba. Contrató a un investigador privado, un viejo amigo de su padre, para que documentara cada movimiento de Richard y Valeria. Las fotos no tardaron en llegar. Cenas románticas, viajes de fin de semana pagados con la tarjeta corporativa, besos apasionados en el estacionamiento de la oficina. Cada imagen era una puñalada, pero Olivia las archivaba con la frialdad de un forense. Compró una pequeña grabadora de voz y la escondió debajo del escritorio del estudio de Richard. La encendía cada mañana antes de que él despertara. Por las noches con audífonos escuchaba el veneno. Lo oía reírse de ella con Valeria por teléfono. «Está destrozada, no sabe ni dónde está parada», le decía él. «Pronto firmará lo que sea y nos quedaremos con todo». La pobre Olivia y su mente brillante no sirven para el mundo real. Escuchaba a Valeria burlarse de su ropa, de su forma de hablar, de sus orígenes humildes. Cada palabra era un clavo más en el ataúd del amor que una vez sintió. El dolor se había transformado por completo en una rabia helada, un propósito tan claro y afilado como un bisturí. Contactó a Sofía, su mejor amiga de la universidad, y ahora una de las abogadas más temidas de la ciudad. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de las zonas que Richard frecuentaba. Olivia no lloró. Colocó sobre la mesa una memoria USB. «Aquí está todo», dijo con voz firme. «El registro de la empresa, las patentes, las pruebas de malversación de fondos, las grabaciones». Sofía la miró, asombrada no por la traición sino por la fortaleza de la mujer que tenía enfrente. «¿Qué quieres hacer, Oli?» Olivia levantó la vista, y en sus ojos ya no había tristeza, solo fuego. «Quiero recuperar lo que es mío. Y quiero que él sienta, aunque sea por un segundo, la misma humillación que me hizo sentir a mí. No en privado, frente a todo el mundo.
El plan se puso en marcha el día de la siguiente gala anual de Innovatech Solutions, exactamente un año después de su humillación. El escenario era el mismo. El majestuoso salón del Hotel St. Regis, lleno hasta el borde con la misma élite que había presenciado su caída. Richard estaba en el escenario, en su elemento, con un micrófono en la mano y una sonrisa radiante. A su lado, Valeria, envuelta en un vestido de lentejuelas doradas, personificaba el trofeo que creía haber ganado. Él hablaba del crecimiento sin precedentes de la empresa, de su visión, y por supuesto del apoyo incondicional de mi maravillosa esposa Valeria. La audiencia aplaudía, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Justo en ese momento, las grandes puertas dobles del salón se abrieron de par en par. No entró una mujer rota, sino una fuerza de la naturaleza. Olivia Reyes avanzó por el pasillo central. Llevaba un traje sastre de un impecable color blanco, afilado y poderoso. Su cabello, recogido en una coleta alta y severa, dejaba al descubierto un rostro sereno pero implacable. No caminaba, se deslizaba sobre el mármol con una confianza que helaba la sangre. A su lado, con un portafolio en la mano, caminaba Sofía, su abogada, con la misma determinación silenciosa. El murmullo de la multitud se apagó a su paso. Todos los ojos se apartaron de Richard, y se clavaron en ella. Richard se quedó mudo a mitad de una frase. El color desapareció de su rostro al verla acercarse al escenario, no con la intención de esconderse en una esquina, sino de reclamar lo que era suyo. ¿Qué demonios haces aquí?, siseó en el micrófono, olvidando que todos lo escuchaban. Olivia no respondió. Subió los 3 escalones del escenario con una calma absoluta y se detuvo frente a otro micrófono en el podio. Valeria dio un paso atrás, como si la sola presencia de Olivia pudiera quemarla. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Buenas noches», dijo Olivia, y su voz, amplificada por los altavoces, resonó clara y firme, sin un ápice de temblor. Para aquellos que no me conocen, o que tienen una idea equivocada de quién soy, permítanme presentarme. Mi nombre es Olivia Reyes. Hizo una pausa, mirando directamente a Richard. Y soy la fundadora, la única propietaria, y la CEO de Innovatech Solutions. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Olivia hizo una seña a un técnico en la parte de atrás, y la pantalla gigante que mostraba el logo de la empresa cambió abruptamente. En ella apareció, en alta resolución, el acta constitutiva de la compañía, con un solo nombre en la sección de propietario: Olivia Reyes. El rostro de Richard era una máscara de pánico y furia. Intentó arrebatarle el micrófono, pero Olivia se apartó con frialdad. Durante el último año, nuestro director de operaciones, el señor Richard Morales, ha hecho un trabajo excepcional, malversando fondos de la compañía. La pantalla cambió de nuevo, mostrando estados de cuenta de tarjetas corporativas con cargos de joyerías de lujo, hoteles de 5 estrellas en París y Milán, y un departamento en la zona más exclusiva de la ciudad, todo a nombre de Valeria. Estos gastos corporativos ascienden a más de $2 millones. La humillación de Richard era ahora un espectáculo público. Pero Olivia no había terminado. Y lo más grave, ha intentado activamente conspirar para robar la propiedad intelectual que es la base de esta empresa. Hizo otra seña. De los altavoces no salió música, sino la voz grabada de Richard, clara y nítida, hablando por teléfono con Valeria. Asterisco. Está destrozada, no sabe ni dónde está parada. Pronto firmará lo que sea, y nos quedaremos con todo. La pobre Olivia y su mente brillante no sirven para el mundo real. Por la sangre de Richard, se heló. Valeria lo miró con horror, dándose cuenta de que el barco en el que viajaba no solo se hundía, sino que era una balsa de mentiras. Tenías razón en una cosa, Richard. El mundo real es otra cosa, continuó Olivia, su voz cortante como el hielo. Y en el mundo real, las acciones tienen consecuencias. Lo miró a los ojos, disfrutando del terror que veía en ellos. Por lo tanto, en mi calidad de dueña y CEO, me complace anunciar que Richard Morales queda despedido de forma inmediata por fraude, malversación de fondos y conspiración. Ya hay una demanda civil y penal en tu contra. Luego, giró su cabeza hacia Valeria, quien parecía a punto de desmayarse.
Y en cuanto a ti, tu contrato como el pilar del éxito acaba de ser rescindido. Seguridad, por favor, acompañen al señor Morales y a su invitada, fuera de mi evento y de mi propiedad. 2 hombres de seguridad, discretos pero firmes, subieron al escenario. Richard, balbuceando incoherencias, fue tomado por los brazos. Lo perdió todo en menos de 5 minutos, frente a las mismas personas ante las que un año antes se había pavoneado como un rey. Mientras se lo llevaban, despojado de su dignidad y su futuro, Olivia Reyes permaneció en el escenario, bajo las luces que siempre le habían pertenecido. No sonreía. Simplemente observaba, con la calma gélida de la justicia cumplida. La reina había vuelto a su trono. El silencio que quedó tras su partida fue más estruendoso que cualquier aplauso. Richard y Valeria habían sido borrados de la escena. No con un grito, sino con la fría y precisa ejecución de la verdad. Olivia permaneció en el escenario, bajo las luces que la habían visto humillada, y ahora la veían renacer. No había triunfo en su rostro, solo una calma profunda. La calma de quien ha atravesado el infierno y ha vuelto para reclamar las cenizas. Las miradas de la élite ya no eran de lástima ni de burla. Eran de asombro, de respeto, y en algunos casos, de un miedo palpable. Habían presenciado la caída de un impostor y la coronación de una reina que nunca supieron que existía. Sin decir una palabra más, Olivia bajó del escenario y caminó hacia la salida, abriendo un pasillo de silencio a su paso. Esa noche no volvió a la casa que había compartido con él. Condujo hasta un hotel, y por primera vez en años, durmió profundamente, sin el peso de una mentira a su lado. Un año después, el sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales de un edificio que aún olía a concreto fresco y a futuro. Era la nueva sede de Innovatech Solutions, un rascacielos de cristal y acero, que se erigía como un monumento al ingenio y la resiliencia. Olivia caminaba por la planta principal, ya no con la sobriedad de quien se esconde, sino con la autoridad de quien pertenece. Llevaba unos jeans de diseñador, una simple camiseta blanca y un saco que gritaba poder. Su cabello estaba suelto, y en su rostro había una serenidad que el dinero no podía comprar. Los ingenieros y arquitectos la saludaban con una mezcla de admiración y afecto. Ella ya no era el cerebro en la sombra, era el corazón y el alma de la empresa, visible para todos. Señorita Reyes, los planos finales del laboratorio de innovación están listos. Una voz cálida y respetuosa la sacó de sus pensamientos. Era Mateo, el arquitecto jefe del proyecto. Un hombre cuya pasión por las estructuras y las líneas limpias reflejaba su propia integridad. Él nunca la había visto como una mujer traicionada o una empresaria despiadada, sino como la visionaria que era. Quiero mostrarte cómo resolvimos el tema de la luz natural que tanto te preocupaba. Sus conversaciones no eran sobre el pasado, sino sobre crear el futuro, sobre construir algo sólido, honesto y duradero. En sus ojos, Olivia no veía el reflejo de una mujer rota, sino el de una compañera creativa, una igual. Meses más tarde, en la cima de ese mismo edificio, Olivia observaba el atardecer pintar de naranja y púrpura el cielo de la Ciudad de México. El viento jugaba con su cabello mientras ella se apoyaba en la barandilla de cristal, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Su imperio. Su vida. Inconscientemente, su mano fue a su muñeca. Estaba desnuda. El brazalete de plata, aquel símbolo de un amor mediocre y de aniversarios olvidados, había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por la simple libertad de su propia piel. Ya no había dolor en el recuerdo de Richard, solo la lección aprendida. Él no le había quitado nada. Al contrario, su traición la había obligado a tomar lo que siempre fue suyo. Mateo se acercó en silencio y se paró a su lado, sin decir nada, simplemente compartiendo el momento. Le ofreció una copa de vino, y sus dedos se rozaron, un contacto lleno de promesas silenciosas y un respeto profundo. Ella aceptó con una sonrisa genuina, la primera sonrisa verdaderamente libre que había sentido en más de una década. No era un final de cuento de hadas, era algo mucho mejor. Era un comienzo real. Y esa misma tarde, mientras el último rayo de sol se despedía, Olivia descubrió que la mejor venganza no era destruir al otro, sino construir una vida tan plena y brillante, que el pasado se convirtiera en una sombra insignificante. Y así, Olivia no solo recuperó su empresa, recuperó su nombre, su dignidad y su futuro. Demostró que la verdadera fuerza no reside en no caer,
sino en saber cómo levantarse y construir un imperio sobre las ruinas de una traición. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.